Un cordial saludo amigos y gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por estar en su canal El Búnker de Jack. Traemos un video muy interesante, un video que nos trae el canal Estrategia TV y que se llama un avión muy necesario para las Fuerzas Armadas, españolas. Entonces nuestro presentador nos habla en este video de la necesidad de que las Fuerzas Armadas españolas cuenten con una plataforma aérea universal que optimice sus capacidades operativas. Entonces propone, ¿sí? En este video, ¿sí? El uso de aviones Kawasaki como base para desarrollar varios sistemas, incluyendo aviones de alerta temprana y patrullas marítimas. Vamos a ver qué nos enseña, vamos a ver qué nos muestra nuestro presentador en este video de Estrategia TV. Y como de costumbre, al final hacemos nuestro comentario. Entonces no hablemos más y nos vamos con nuestro video. Bienvenidos a Estrategia Televisión. La verdad que llevo un rato dándole vuelta y no sé muy bien cómo empezar este vídeo. Y como siempre decís que os gusta que vaya al grano sin rodeo y sin introducciones largas ni nada, pues lo voy a decir muy simple. En este vídeo vamos a hablar de la necesidad, de la utilidad y de por qué el Ejército del Aire tendría que tener una plataforma aérea universal que diese respuesta a una serie de necesidades operativas, que diese respuesta a una serie de capacidades operativas. Pero ojo, he dicho el Ejército del Aire, perdonadme, las Fuerzas Armadas, porque aquí también va metida la Armada, ¿de acuerdo? Os lo explico. Sabéis, y lo he dicho un millón de veces, que en la guerra aérea, aunque también va para la Armada, ¿de acuerdo? En la guerra aérea esto no va de un avión contra otro. Y de que dos aviones se vayan a enfrentar ahí en un dogfight y demás, cada día es menos probable. Se puede producir, por supuesto, pero cada día es menos probable. También os he hablado un montón de veces de los multiplicadores de fuerza. Es decir, aquellos sistemas que hacen que algo realmente bueno sea todavía muchísimo mejor. Por ejemplo, un avión de reabastecimiento, si tu Eurofighter es bueno, pues el avión de reabastecimiento es un multiplicador de fuerza porque le hace que todavía sea mejor. Es decir, pueda estar más tiempo volando, por lo tanto tenga mayor capacidad. El Ejército del Aire ha perdido en las últimas 2 décadas muchísimas capacidades. Por ejemplo, todo referente a guerra electrónica, capacidad de interferencia de señales, reconocimiento y demás. Todo eso lo ha perdido, ¿de acuerdo? Y es algo fundamental, es algo que tendríamos que recuperar. Y lo que es más triste, nadie se preocupa de ello. Además, todos sabéis que España jamás ha tenido AWACS. Hay un montón de países en el mundo que tienen aviones de alerta temprana. México, Grecia, Singapur, Turquía, Chile, Brasil, Taiwán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, un montón de países. La inmensa mayoría de ellos, como veis, con un PIB que está a años luz del nuestro en muchos casos. Y sin embargo tienen AWACS. Nosotros nunca hemos tenido AWACS y jamás el Ejército del Aire se la ha tomado en serio. Y es realmente difícil de explicar. Además, un AWACS no vale mucho. Depende del AWACS que quiera, pero un AWACS estándar, medio, de línea, como por ejemplo los que tiene Brasil o cualquiera de estos montados sobre reactores de pasajeros, sobre todo reactores VIP, muchos de ellos, te sale por unos 300 y pico, 400 millones. ¿Qué? 400 millones, 4 aviones, 1.600, 1.700 millones tirando la casa por la ventana. No es dinero, no es dinero a pagar en 25 o 30 años para un país como España, no es dinero, es calderilla. Y sin embargo nunca hemos tenido este sistema. Bien, pues en este vídeo os voy a explicar por qué necesitamos esos sistemas, no solamente los AWACS y demás, sino porque necesitamos una plataforma universal en la que poner esos sistemas. Y la plataforma universal es esta que estáis viendo en vuestras pantallas. Es el Kawasaki. El Kawasaki, del cual obviamente solo se ha desarrollado esta versión de momento, por tanto la que utilizo, la versión de patrulla marítima, pero al final aquí no estamos hablando de versiones, estamos hablando de una plataforma universal. Y la plataforma universal sería este avión de Kawasaki. Sobre esta plataforma universal yo desarrollaría entre 5 y 8 versiones. Me voy a centrar en las fundamentales, pero se pueden hacer más. Las versiones que yo desarrollaría, la principal, la primera de ellas, por supuesto, un AWACS, es la más importante. Pero además del tema del AWACS, habría otras versiones que serían muy útiles. Por ejemplo, aviones de reconocimiento de señales. Ojo, no vayáis con reconocimiento del terreno, es decir, aviones que hacen fotografía y demás, no. Reconocimiento de señales, guerra electrónica, todo lo que es ELINT y SIGINT, ¿de acuerdo?
Haría, por supuesto, una versión de patrulla marítima, pero también haría una versión de ataque electrónico, de guerra electrónica, reconocimiento y enlace con submarinos para la Armada, ¿de acuerdo? Igual que ese E-6 de Estados Unidos, el Mercury. Haría una versión de AWACS terrestre. ¿Qué es un AWACS terrestre? Pues un AWACS terrestre es exactamente lo mismo que el AWACS aéreo, pero para tierra. Una versión que, digamos, se utiliza como mando aéreo, ¿de acuerdo? Como mando aéreo para llevar a cabo o para coordinar las operaciones terrestres. Todas estas versiones, por supuesto, actúan cuando has conseguido la superioridad aérea, sino directamente la supremacía aérea. Estas versiones que os estoy explicando para mí serían fundamentales y la desarrollaría todo en base a esta plataforma. ¿Por qué escojo esta plataforma y no, por ejemplo, pues un modelo de Airbus, que todos estaréis pensando? Bueno, antes de nada, permitidme que una cosa. Todo lo que he expuesto lo haría sobre el avión de Kawasaki, ¿de acuerdo? Todo. Sobre este modelo de patrulla marítima, que es la única versión desarrollada, pero sobre el avión en sí desarrollaría todas estas plataformas. Excepto reabastecimiento aéreo que lo haría sobre la A330. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque la A330 parece que ha sido un avión diseñado para reabastecimiento aéreo. Es extraordinario. Por supuesto tiene muchas más capacidades de alcance, carga y demás. Y para rematar la faena, es que en primer lugar ya lo tenemos en servicio, con lo cual no sería lógico tener dos plataformas idénticas para lo mismo, ¿de acuerdo? Pero sería la única excepción. En el resto me centraría fundamentalmente en el modelo de Kawasaki. Seguramente muchos estaréis pensando, bueno, ¿y por qué? Punto 1. Lo voy a desmontar todo lo que pensáis. Punto 1. ¿Por qué no el A330 para todo? Muchacho, un A330 patrulla marítima, tú sabes lo que es eso, no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza. Un A330 como AWACS terrestre es una locura. Es una locura. Tener presente que un A330 está 2 o 3 escalones muy por encima de lo que es el Boeing 737, ¿eh? No juegan en la misma división. El A330 juega en la división de un Boeing 777, un 767 de esto, ¿de acuerdo? Es un avión de pasajero de largo alcance. No es un avión más regional como puede ser el Boeing 777. Y por supuesto, aparte de todo demás, la única versión realmente que podría tener y sería útil sería la versión de alerta temprana, la versión AWACS. Ahí sí que podría ser útil. Pero además el A330 se queda grandísimo para este tipo de misiones, para la inmensa mayoría de ellas. ¿Por qué no, por ejemplo, modelo más bajo de Airbus? El A319, el A321 y demás. Que además, pues probablemente en cierto modo podría haber producción local en España. Y además Airbus es una empresa que en parte pertenece a España. Pues por un motivo muy simple, porque el modelo de Kawasaki es un avión creado para la patrulla marítima y es un avión creado bajo estándares militares. Los modelos A319, A320 o A321 o A318 de Airbus son aviones de líneas aéreas regulares, pensado, creado y diseñado para llevar ciudadanos de un punto a otro, de un aeropuerto civil a otro aeropuerto civil. No hay nada más que explicar. Uno es un avión militar creado, diseñado, pensado por militares para hacer cosas de militares. Los otros son aviones civiles, creado, pensado y diseñado por civiles para hacer cosas de civiles. No es lo mismo un Bantac que coger una Toyota o coger una Hilux o la que quieras y hacer de ella un vehículo militar. No es lo mismo. Por eso es el motivo. Porque uno es un avión militar y el otro es un avión civil reconvertido a tareas militares. Cuando hice la comparativa entre el Kawasaki P1 y el Poseidón, el modelo de Boeing, os dije una cosa, que por ejemplo el Kawasaki podía llevar muchísima más carga y podía llevar muchísimas más sonoboyas. ¿Por qué? Porque ha sido pensado para eso. El modelo de Boeing, el Poseidón, es un avión civil, un Boeing 737 reconvertido a patrulla marítima. Con lo cual el compartimento de carga es el compartimento de las maletas, no hay otro compartimento y ahí te entra lo que te entra. Sin embargo, el Kawasaki ha sido pensado para esa función, con lo cual te entra muchísimo más. ¿Por qué? Porque Kawasaki no pensó en llevar maletas, pensó en llevar torpedos, misiles, sonoboyas y demás. Luego, alguno dirá, bueno, no hay compensación industrial y demás. A ver, yo soy muy partidario de todo esto y siempre lo he explicado, sus ventajas y demás. Señores, si tú pides aviones de alerta temprana, si pides aviones de patrulla marítima, si pides
AWACS terrestres. Si pides aviones para Elin Sigyn, por ejemplo, como la antigua reina del espectro. Si pides aviones para enlace con submarinos y guerra electrónica naval. Si pides aviones para todas estas funciones, AWACS terrestre y demás, pues, macho, hablando en plata, vas a hacer un pedido muy importante de aviones, que se te puede ir tranquilamente a 20 unidades entre todas. Con lo cual, señores, cuando tú pides 20 unidades de este modelo de Kawasaki, pues no sé si vas a conseguir montar aquí el avión o no. Para mí eso es secundario. Al hacer ese pedido, a lo mejor no ni siquiera te tiene en cuenta montar el avión. Tú fabricas allí el avión en la planta de Kawasaki en Japón y a mí me transfieres, pues por ejemplo, conocimiento japonés que tengan en sonar, que tengan en radares, que tengan en muchos aspectos tecnológicos que a nosotros puede venir muy bien, ¿de acuerdo? Al final, no penséis en chapa y pintura. Porque el avión de Airbus, si tú pides el avión de Airbus, pues el A330 sí se ensambla aquí en Getafe, pero ya sabéis que Airbus tiene un montón de plantas por Europa y en cada una de ellas produce una parte. Luego los Beluga la van llevando de un lado a otro y ensamblan los aviones, ¿de acuerdo? Con lo cual, a mí el cuento de Airbus, pues yo defiendo todo lo que sea soberanía y demás, pero son aviones civiles, señores, aviones civiles de lo que vamos a ver un cachito. Prefiero no ver absolutamente nada y que me transfieran, por ejemplo, conocimiento pues en cosas como el caso de los sonares y demás, donde nosotros ahí estamos en pañales, ¿de acuerdo? Y donde Japón sí tiene sonar propios. A partir de ahí, tú me das el cascarón, en este caso el Kawasaki, el avión, y yo te desarrollo el resto. Seguramente que todo el mundo estará preguntando ¿qué ventajas puede tener este avión respecto a un modelo de Airbus y demás? No sé cuál es el precio del Kawasaki, porque el Kawasaki solo se ha fabricado la versión de patrulla marítima y la versión de patrulla marítima, pues claro, a la hora de venderles ha vendido con todo, con los sistemas a bordo y demás, con lo cual, pues claro, ¿cuánto vale el avión solo? No lo sé, pero sí sé cuánto vale el avión de patrulla marítima. 160 millones. De esos 160 millones, ¿cuántos son de sistemas y cuántos son del avión? Ni idea. No os voy a mentir, ni idea. Pero, por ejemplo, sí sé cuánto vale un Casa C295. Vale 25 millones de euros. Y sí sé cuánto vale un Casa C295 MPA, es decir, patrulla marítima. Vale 60 millones de euros dependiendo de la configuración final. Es decir, que vale un poco más del doble. Sobre aproximadamente un 60% del avión son sistemas y un 40% del avión es el propio avión. En este aspecto, si utilizamos esta regla de 3, pues tendríamos que el avión, el Kawasaki, valdría aproximadamente unos 70-80 millones. Bueno, ponle 100 millones. Los A319 2021 también están ahí, por lo tanto el precio más o menos va a ser exactamente el mismo. Va a ser exactamente el mismo, pero vas a tener un avión mucho más capaz y además un avión creado y diseñado para funciones militares, ¿de acuerdo? Con lo cual te va a dar un rendimiento muchísimo mayor y vas a tener una capacidad real de carga muchísimo mayor. Capacidad real de carga, velocidad máxima de pérdida, mínima de pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya tuviésemos el cascarón, a partir de ahí ya podríamos desarrollar lo que quisiésemos. Podríamos ponerle el radar que nos diese la gana. Si queréis comprar un radar extranjero, comprar un radar extranjero. Si queréis pedirle un radar a Indra, pues le pedimos un radar a Indra. Ya le pones el radar que tú quieras. Pero hace una versión AWACS. ¿Qué diferencia hay entre hacerla sobre el A330 y este avión? Bueno, yo soy partidario de hacerla sobre el A330, ¿de acuerdo? Pero en este caso estoy defendiendo una plataforma universal, de tal forma que desde el punto de vista logístico unifiques todos los componentes del avión y ya simplemente pues cada uno esté especializado en una tarea, pero motores y demás, todo estaría unificado. Pues habría un ahorro económico de unos 100 y pico millones. Porque como veis el Kawasaki dudo mucho que valga más de 100 millones, muchísimo lo dudo, utilizando el sentido común. Y sin embargo una 330 pues vale más de 200 y pico millones, 230, 240 millones tranquilamente, por ahora mismo una 330. Ahí está el precio de los últimos que se han vendido que yo conozco, que fue a compañía portuguesa aérea, de una compañía civil equivalente a Iberia, la portuguesa TAP. Con lo cual en este aspecto te estás ahorrando 100 y pico millones. 100 y pico millones en componentes y sistemas para el AWACS es muchísimo dinero. Además el Kawasaki tiene capacidad suficiente para volar alrededor de toda la península en un solo vuelo, ¿de acuerdo? El Kawasaki se cruza la península en más o menos
1 hora máximo, es decir, que está dentro de las mismas capacidades que el resto de aviones comerciales, aunque sea un avión militar, no haya sido pensado como avión de pasajeros. La patrulla marítima, bueno, ya conocéis, no hay que hablar nada de ella. La nueva reina del espectro, pues exactamente lo mismo. Te vas a ahorrar muchísimo dinero en diseñarla y en desarrollarla, amén de luego, por supuesto, todas las ventajas logísticas que tiene unificar diversos aviones sobre una única plataforma, ¿vale? Sería una jugada maestra, las cosas como son, sería una jugada maestra. Nos daría una serie de sistemas extraordinarios, no solamente el AWACS, sino la capacidad de guerra electrónica, que la tenemos bajo mínimos no. Lo siguiente, tendrías por supuesto la versión de patrulla marítima, pero tendrías otra versión capaz de enlazar con los submarinos, con lo cual te daría muchísima capacidad operativa, guerra electrónica naval, poder cegar los buques del enemigo, poder interferir todas las comunicaciones del enemigo, todas esas capacidades que no tenemos, que como mucho se la puedes meter a un F-18 con algún pozo o algo por el estilo, esperar a que te haga el radar, el captor, todas esas cosas, pues son las que directamente no es que te hagan ganar una guerra, sino que te facilitan muchísimo la victoria. Yo lo digo 1.000.000 de veces, si tú al Eurofighter, que es extraordinario, le pones un AWACS, no te para ni Dios. Para parar a un Eurofighter con AWACS, necesitas al Raptor con AWACS. Ya está. Y señores, si tú pones a Eurofighter con AWACS, estamos hablando de que no hay nadie que te pueda derrotar. Nadie te puede derrotar. Solo te puede derrotar Estados Unidos. Con el resto, pues es que nadie te puede derrotar. ¿Quién va a querer luchar contra ti si tienes Eurofighter y tienes AWACS? ¿Quién va a luchar contra ti sabiendo que no va a tener supremacía aérea, ni superioridad aérea, sabiendo que le vas a arrasar, sabiendo que cualquier cosa que despegue va a ir al suelo? Esto es fundamental. Muchos de vosotros tenéis teorías preconcebidas, alguna de ellas un desastre, y dentro de esas teorías preconcebidas, pues seguramente que le dais una gran importancia a la supremacía aérea. Yo también se la doy y tiene su importancia, que lo niegue es un imbécil. Pero señores, la supremacía aérea no es una cosa de cazas, y ya hice un vídeo explicándolo. La supremacía aérea va muchísimo más allá de un caza. Se consigue a través de múltiples capacidades. Y nosotros de esas múltiples capacidades solo tenemos el caza. El resto no tenemos ninguna. Los MRTT, pero vamos, los MRTT tenemos un par de ellos para hacernos la foto y deja de contar. Tampoco nos vamos a volver locos, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese sentido, yo creo que sería una jugada maestra. Un avión bueno, un avión probado, un avión militar, no me cansaré de decirlo en este vídeo que ya se acaba, un avión militar, un avión pensado, creado para labores militares, no un avión civil reconvertido, y luego, obviamente, un avión que te va a dar muchísimo, te va a permitir desarrollar múltiples plataformas, porque aquí, por ejemplo, no he hablado del tema, por ejemplo, de coger un par de ellos y dejarlo como transporte de tropas, como aviones de transporte de tropas. Ya sabéis que las tropas al extranjero alquilamos un avión a una compañía aérea y nos llevan pilotos civiles. Todo que haya sido militares, sabéis que es así como volamos, con cualquier avión. Yo cuando volé, por ejemplo, a Afganistán, el chiste se cuenta solo, volamos en un Boeing 737. El Boeing no llega de Madrid a Afganistán, el 737. Paramos en Bucarest, se repostó el avión y se siguió volando hasta Dushanbe, capital de Tayikistán. Tercermundista total. Seguro que el Ministerio de Defensa nos metió en ese avión porque haber alquilado uno más grande, pues a lo mejor no le costaba más dinero y no quiso hacerlo. Pero bueno, oye, al menos fui en un Boeing 737, leches. Los que vinieron de Afganistán no pasaron de Turquía. En un Antonov, en un Yakolev. Con lo cual, mira, tampoco me voy a quejar yo, ¿verdad? Que al menos fui y volví enterito. Una de las múltiples cosas que podríamos hacer, que no hacemos, que son extremadamente útiles y necesarias, y luego pues podrías sacar muchísima letra pequeña detrás, porque claro, tú fabrícame los aviones, Kawasaki, pero no te preocupes que ya me voy a encargar yo de conseguir por detrás otra serie de ventajas, de transferencias o de capacidades que a mí me interesen muchísimo. Cuando no directamente, pues a lo mejor a Japón, que tenía un avión de transporte más o menos como el Hércules, más o menos, bastante por debajo del Hércules, y ahora tiene un avión mucho más pesado, como es el caso del C2, que está en la línea de la 400M, pues a lo mejor a Japón le puedo meter el C295.
Esto es algo que ya hemos hecho, por ejemplo, en otras cosas como puede ser el caso de Francia u otros países, con lo cual al final todos podemos salir ganando. Vale, yo me traigo este avión, pero tú te vas a llevar otro avión mío. Hablamos de aviones o podemos hablar de múltiples cosas. Bien amigos, un video muy interesante, del canal Estrategia TV, y donde pues el presentador pues nos concreta varios puntos muy interesantes, y especialmente nos habla sobre y nos explica sobre la necesidad de un sistema universal, ¿sí? Y una plataforma universal, ¿sí? Y hace la presentación del modelo Kawasaki como una opción viable, ¿sí? Y es una plataforma, ¿por qué? Porque él habla de una plataforma universal con diferentes capacidades, pero habla especialmente de los IWACS, o sea, de los radares que tienen capacidad de monitorear a todo digamos, por hablar algo en España, pues en un solo recorrido hace un monitoreo y tiene un cubrimiento muy extenso. De hecho, Estados Unidos los utiliza mucho, y los utiliza mucho en América, aquí para Sudamérica, se lo utiliza en Colombia precisamente para los temas de detección de aeronaves ilegales y todo. Entonces se trabaja mucho con los aviones militares que tiene Estados Unidos. Entonces él nos dice que España no tiene AWACS, no hay ese sistema de plataformas con radares en aviones, ni siquiera en aviones civiles, él dice, pues, o sea, entonces él recomienda que sea un avión como el Kawasaki. ¿Por qué el Kawasaki? Porque es un avión pensado por militares, ¿sí? ¿Sí? Paramilitares, es un avión militar. Entonces, obviamente, pues todo lo que se hace pensando en militares, pues tiene una construcción especial, tiene un manejo especial, es diferente. Entonces, por eso él habla precisamente de eso. Entonces ¿cómo sería una opción viable? ¿Sí? Y detalla sobre el desarrollo potencial y de las diferentes versiones del modelo Kawasaki, ¿sí? Entonces me parece que es muy interesante y es una buena posición, y entonces él la plantea ahí. Ahora, pues esto es un tema que se ha discutido, que desde el año pasado se ha venido discutiendo en España. De hecho, Navantia e Indra firmaron un inesperado memorando de entendimiento con la japonesa Kawasaki. Eso lo firmaron el año pasado. Sí, el asunto del memorando era un poco sorprendente: analizar la plataforma de patrulla marítima P1 para operaciones navales. ¿Sí? Entonces ya se ha pensado, ya se tiene. Lo que pasa es que no hay un memorando de entendimiento, pero eso no significa que ya se concrete algo, sino eso están pensando cómo sería el tema, cómo serían las decisiones, pero no hay decisiones claras diciendo, listo, vamos a utilizar estos aviones precisamente como patrullas marítimas, ¿sí? En plataformas específicas de acuerdo a la sugerencia y recomendación que nos dice nuestro presentador en el canal. Las Fuerzas Armadas Españolas se encuentran inmersas en un amplio y ambicioso proceso de modernización. Una de las capacidades claves es restaurar en la patrulla marítima, ¿sí? El tema de los Kawasaki. Entonces eso sería una parte muy importante. Entonces dice, la empresa el pasado 30 de septiembre, o sea, el año pasado, ¿sí? Y los astilleros estatales Navantia y la cotizada Indra participaron también en una participación pública a través de la CEPE. Realizaron un inesperado anuncio, que habían firmado el memorando de entendimiento, ¿sí? Entonces, con la japonesa Kawasaki Heavy Industries. No es extraño que corporaciones de distintos países establezcan acuerdos para mejorar sus capacidades con el objetivo de buscar socios y entrar en los mercados internacionales. Entonces, esta noticia es importante, esta es una buena noticia, este es un buen comentario que nos hace el presentador del canal Estrategia TV, y que nos habla claro sobre cuál sería la posición y por qué el Kawasaki y la necesidad urgente de los AWACS, de las plataformas universales para los radares inicialmente, o sea, para los AWACS, pero también para
la seguridad electrónica, para la defensa electrónica y eso, y cantidad de cosas que hoy están de moda, que hoy en día se hablan en todas partes y que los ejércitos empiezan a atrasarse. Buen video, me gustó el video, espero amigos que a ustedes les haya gustado el video, espero sus comentarios, espero sus opiniones, espero también su like, espero su suscripción al canal y que nos sigamos viendo en próximos videos. Gracias amigos por estar ahí, gracias por su tiempo y hasta un próximo video. Chao, chao.